esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Agradecer a la ciudadanía que hace posible estos espacios de análisis crítico constructivos para el debate público aquí en Periodismo en Llamas cada semana, los cuales siempre los ponemos a su consideración y que ustedes siempre puedan sacar sus propias conclusiones y tengan la última palabra. Siempre procurando hacer opinión seria con responsabilidad en base a argumentaciones válidas, ya que la idea es intercambiar palabras y no balas. Esta noche tenemos el honor y el gusto de contar con un invitado muy especial. Estoy seguro que muchos lo conocerán, quienes han tenido la oportunidad de sintonizarlo en la radio, por redes cada mañana. Una figura de quien personalmente tengo el mejor de los conceptos y he podido aprender bastante a través de sus comentarios matutinos, de su lectura de la realidad nacional, con su visión pluralista, rigurosa y seria de los hechos, enseñándonos que todavía al final del túnel quedan buenos periodistas con credibilidad y sin déresis que contrastan la información y comunican con responsabilidad y respeto al servicio de la ciudadanía como tal para que puedan sacar sus propias conclusiones como siempre. Saludar al licenciado Fabricio Vela Vinces, quien es el fundador de ese nuevo portal Primera Plana EQ, periodista, radiodifusor de Radio Majestad desde hace más de 10 años, pero 28 años en la profesión desde 1992. Aprovecho la oportunidad, estimado licenciado Fabricio Vela, de felicitarlo por su trayectoria. Creo que esta semana usted manifestó en sus redes que cumplía 28 años en el periodismo. Agradecerle por estar aquí, quien tiene la gentileza de acompañarnos. Buenas noches, estimado Fabricio. La ciudadanía la escucha, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, John? Buenas noches. Buenas noches, saludos con todos. De verdad, honradísimo, honradísimo por haber sido tomado en cuenta para participar en este espacio. Con todo gusto lo hago. Me honran, me abruman las palabras de generosidad que no las merezco, evidentemente, por parte de usted, por parte de todo el equipo de este esfuerzo periodístico alternativo. Es realmente alentador, enriquecedor ver cómo los medios de comunicación alternativos, los portales digitales, estas transmisiones van creciendo y se convierten evidentemente en un nuevo mecanismo para poder llegar hasta la comunidad. Y sí, efectivamente, esta, digamos, es una semana especial, ¿no? El día sábado 19 cumplí 28 años en el ejercicio de la profesión. Fue coincidencialmente un sábado exactamente igual que este año. Fue un sábado 19 de diciembre de 1992 cuando inicié formalmente como periodista, siendo reportero del Canal 4 de Guayaquil, en ese momento llamado Telesistema, hoy llamado RTS. Tenía 18 años, estaba a pocos días de cumplir, a 6 días de cumplir 19 años. Había entrado al canal a hacer una breve pasantía de menos de una semana y 2 meses después tuvieron la gentileza de llamarme a trabajar ya como reportero y entré siendo todavía un adolescente, ¿no? 18 años a punto de cumplir 19 y recuerdo esa fecha porque, por ejemplo, y esto lo traslado como anécdota, ¿no? Me pusieron, o sea, me contrataron el viernes 18 y el sábado 19 ya me pusieron de turno, o sea, como se dice popularmente y con todo el respeto de la audiencia, no es un término muy popular que decimos en el argot periodístico, entrando y mamando, dicen, ¿no? Perdón el uso de los términos, pero así me decían, ¿no? Entrando y mamando. Entonces fue tal cual así. Me pusieron a trabajar el turno de fin de semana porque el reportero que estaba de turno, que era el colega periodista Enrique San Martín, había sido enviado a Bahía de Caracas porque había una reunión entre el presidente Sixto Durán Ballén y el presidente del Perú, Alberto Fujimori, una famosa reunión en Bahía de Caracas, provincia de Manabí. Así que eso contarles como anécdota, ¿no? Que es parte de una de las vivencias iniciales que yo viví en el inicio de esta profesión. Correcto, estimado Fabricio, y agradecer una vez más por acompañarnos en este espacio. El tema que hemos preparado para el día de hoy es uno que sin duda alguna a usted le va a sonar muy familiar y que sin duda alguna está en el quehacer periodístico a nivel diario en todo momento, ¿no? Que es el tema de la libertad de expresión y el tema de los medios de comunicación en el Ecuador. Quisiera empezar por una frase histórica que Jaime Roldós alguna vez dijo en sus famosas intervenciones, donde él decía, por ejemplo, de que no hay que confundir libertad con libertinaje, crítica con irrespeto, autonomía con impunidad, intolerancia con blandenguería. Con esto me refiero particularmente al tema de la libertad de expresión y a la crítica respecto a la situación de cosas que vive el país. Lastimosamente, en estos tiempos existen segmentos de la población que parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, es tratar de etiquetar o estigmatizar a las personas por su forma de pensar distinta, ya que particularmente yo creo que el hecho de que alguien discrepe políticamente con alguien no implica defender necesariamente una corriente política en particular o convertirse en enemigo de la otra persona, más bien uno aprende del otro y es de esa manera que se construyen las relaciones, la comunicación entre dos personas, etcétera. Y se van formando, obviamente, con el paso del tiempo, van evolucionando las relaciones y ahí se ven los resultados. Reduciendo el debate, lastimosamente, a veces a la mínima expresión de una manera simplista. Yo al principio le acotaba de que a veces se intercambian balas y no ideas, cuando la crítica debe ser constructiva, más no destructiva, entre otras cosas. Y no terminamos por aprender a respetar la opinión ajena y eso termina dividiéndonos todavía más como sociedad y no aprendemos a superar aquello que nos divide. No sé si usted recordará esta famosa frase que alguna vez Anakin Skywalker le decía a Obi-Wan Kenobi en el episodio 3 de La venganza de los Sith. Si no estás conmigo, eres enemigo. Exactamente. Exacto. Exactamente. Esa es la frase más famosa de esa película. Y la más dolorosa, créame, estimado Fabricio. Sí, a los que somos fans nos dolió algo. Sí. Y sí, estimado Fabricio, ya para terminar este análisis le quiero hacer la siguiente pregunta y conocer su opinión. ¿Cuál es la lectura suya o el diagnóstico de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación en el Ecuador? ¿Cómo debe entenderse el concepto de libertad de expresión desde la comunicación? ¿Se pueden hablar de medios libres e independientes en el Ecuador? Le escuchamos, estimado Fabricio. Gracias, John. A ver,
Mi postura es largamente conocida por quienes forman parte de mi entorno. La he repetido constantemente. Yo trabajo en un medio de comunicación masivo, que es una radio, Radio Majestad. En esa radio he tenido la oportunidad de desarrollarme, tal vez de crecer, tal vez de consolidarme, tal vez de madurar periodísticamente. Tal vez lo que yo pensaba hace 10 años no lo pienso ahora, y eso no significa haber claudicado de convicción, mis convicciones, porque yo tengo mis convicciones totalmente marcadas, tengo mi orientación ideológica. O sea, a mí no me vengan a decir que el periodista no tiene ideología. Todos los periodistas, todos, absolutamente todos, tenemos una ideología, todos. El tema es cómo procesas esa ideología en función de tu trabajo, que eso creo que también hay que comentarlo. Pero trabajando en un medio de comunicación masivo en el cual yo estoy absolutamente cómodo, he logrado la confianza de los directivos, cosa que a mí me resulta inédita porque yo les contaba 28 años trabajando como periodista y nunca me había encontrado con un medio de comunicación en el que sus ejecutivos, sus propietarios, no me hayan impuesto una línea editorial. Y yo, créanme, soy absolutamente franco en decirlo. En Majestad Radio a mí no me impusieron nunca la línea editorial, jamás, ni el dueño original de la radio, don Hermel Campos, que falleció hace 3 años, me parece, ni su viuda, ni sus hijos, que son los directivos de la estación, jamás a mí me han llamado por teléfono a cuestionarme un invitado, a cuestionarme un comentario, a imponerme un invitado, a imponerme un comentario. ¿Y por qué destaco esto? Esto debería ser lo normal, esto debería ser la regla y no la excepción. Sin embargo, termina siendo la excepción y no la regla, porque es la primera vez que me pasa. Y por eso lo menciono, y lo menciono con tranquilidad, con alegría. No sé qué pase mañana, no sé qué pase mañana. He reflexionado mucho en estas horas sobre lo que le pasó el día de ayer al colega periodista William Ludeña de Radio América de Guayaquil, que es un colega al cual yo respeto y aprecio mucho, lo conozco hace muchos años, conjuntamente con Ángel Erazo, con el que hacía el programa. Ángel Erazo fue uno de los periodistas con los cuales yo también en su momento me formé en Radio Carrusel en Guayaquil, en mis inicios, allá por el año 94, que trabajé también en Radio Carrusel y trabajé en Canal 4. Siempre traté de alternar radio con televisión y también con Alberto Quintana, que formaba parte del equipo de América. Ayer les censuraron, les cerraron los micrófonos. El dueño de la radio molesto por una entrevista a un actor político que es importante. O sea, y ayer yo tuve un debate sobre este tema en un chat con otros colegas, porque yo creo que el entrevistado puede caerte bien o caerte mal, ¿ya? Al público no le interesa si el personaje al que estás entrevistando te cae bien o te cae mal. Al público lo que le interesa es que le hagas las preguntas que tienes que hacerles. Eso para mí es libertad de expresión. Y eso no existe en los medios de comunicación. O sea, yo menciono el caso de Majestad porque a mí me parece que es un caso atípico. Como digo, no sé qué vaya a pasar mañana. Yo espero que no pase nada, porque uno vive el día a día. Yo estoy seguro de lo que hago, estoy seguro del lugar en el que trabajo. Tengo ahora mismo un medio alternativo que es el portal Primera Plana. Tengo un espacio digital en las tardes. Soy muy activo en redes sociales donde ejerzo mi libertad de expresión. Pero, por ejemplo, ustedes en mis redes sociales nunca van a ver un insulto, una burla, una descalificación sobre gente a la cual yo puedo criticar, y nunca la crítica será personal, jamás será personal. La crítica será netamente periodística, pero yo no sería capaz de ofender a quien en su momento eventualmente podría entrevistarlo. O sea, yo en eso soy crítico, porque para mí la libertad de expresión tiene límites. Para mí no hay libertad de expresión ilimitada. Yo no concibo que un periodista sea una persona en las redes sociales, o sea, en el Twitter, y otra persona en los medios masivos. Que en el Twitter se desboquen, ataquen, se burlen, ironicen, ofendan, agredan, y que en los medios masivos se presenten de otra forma. Para mí eso no es honesto y no es libertad, pero eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Ahora, no me quiero desviar del tema de los medios. ¿En el Ecuador existe libertad de expresión? No, no existe libertad de expresión. Y esto va más allá del gobierno de turno, porque todo se ha pretendido circunscribir a un momento político en particular, que creo yo, la historia debe evaluarlo en lo positivo y en lo negativo. Yo sí creo que hubo muchos bemoles del gobierno anterior respecto del manejo de la libertad de expresión. Me parece a mí que hubo muchos excesos en ese sentido. Yo lo he dicho públicamente, Eso en su momento me costó que algunos funcionarios del gobierno anterior me estigmaticen, porque yo también fui estigmatizado, que alguna gente a mí me ha etiquetado
pero hay gente que no sabe y no tiene por qué saberlo, estigmatizaciones que yo sufrí como periodista en mi condición de tal por ciertos funcionarios del gobierno anterior. Yo digo, son gajes del oficio, ¿ya? El tema es que a nivel de medios, las restricciones a la libertad de expresión van más allá de la política, de la política per se, de la política partidista, del gobierno de turno. Las líneas editoriales te imponen los dueños de los medios de comunicación. Y yo siempre he apelado a mis colegas y lo he dicho públicamente que este tema debería ser transparentado. En el Ecuador no se transparentan las líneas editoriales. No se le dice a la gente la verdad sobre cuál es la línea editorial que tiene un medio de comunicación. Si nosotros vamos a otros países, nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a España, vamos a Inglaterra, vamos a Alemania, nosotros sabemos cuál es la línea editorial de los grandes medios de comunicación. Si vamos y abrimos un periódico, el Washington Post, en los Estados Unidos, sabemos que es un periódico con una línea editorial de corte demócrata. Ya, si abrimos las páginas del New York Times, sabemos que es un periódico de corte republicano. Y ellos lo dicen abiertamente. ¿Pero qué significa eso? Dicen públicamente su línea editorial. O sea, ellos son republicanos o ellos son demócratas. Ya, los unos son liberales, los otros son conservadores. ¿Ya? Le dicen a la gente lo que piensan, pero eso no significa que los demócratas, o sea, el periódico que comulga con los demócratas le va a cerrar las puertas a los republicanos o que el periódico que comulga con los republicanos le va a cerrar las puertas a los demócratas. ¿Ya? Pero ellos sinceran el debate y dicen, señores, nosotros somos demócratas, nosotros somos republicanos. Pero aquí, en el periódico demócrata sí puede hablar el señor Trump. En el periódico republicano sí puede hablar el señor Biden. ¿Ya? Esa es la libertad de expresión. Y eso aquí en el Ecuador no se ha transparentado. Hay ejemplos, me parecen muy evidentes. Yo en 28 años he sido testigo de un montón de cosas. Tal vez la etapa de televisión en lo personal de mayor crecimiento profesional para mí fueron esos 12 años que trabajé en TC Televisión. Y esto lo he contado públicamente y no tengo empacho en decirlo. Fueron los 12 años más enriquecedores de mi vida, pero además esos 12 años me permitieron entender con mucha más fuerza cuál es la lógica de los medios. Durante 7 años bajo la administración privada de los señores Isaías, durante 5 años bajo la administración del Estado, porque los canales nunca fueron vendidos. TC Televisión no fue vendido. Entonces, en los 7 años de los Isaías, había temas que no podíamos tocar. No podíamos tocar. Los temas bancarios, había que tocarlos con pinzas. Para hablar del Filambanco, porque los Isaías fueron dueños de Filambanco, había que tocar con pinzas y siempre referirse al Filambanco estatal y no al Filambanco privado, porque los Isaías siempre sostuvieron que entregaron el banco en buenas condiciones al Estado ecuatoriano en diciembre de 1998. Cuando yo cubrí la Asamblea Constituyente de Montecristi, había temas que yo no podía topar. Por ejemplo, yo recuerdo un emblemático. La Asamblea aprobó el mandato minero y echó abajo como 4,000 concesiones mineras y a mí me prohibieron informar sobre eso porque los señores Isaías tenían intereses sobre el sector minero. Y luego tuve un problema porque entrevisté a un legislador, a Virgilio Hernández, porque no les gustaba a los dueños del canal. O sea, eso me ocurrió a mí en TC con la administración privada. Y cuando fue parte de la administración pública, a mí me vetaron determinados legisladores. Yo no podía entrevistar a Jorge Escala del MPD, no podía entrevistar a Galo Lara de la Sociedad Patriótica, por mencionar un ejemplo. O sea, esto ha pasado, pasó en la administración privada, pasó en la administración estatal, y pasa hoy en los canales de televisión y pasa hoy en los periódicos, basta con abrir las páginas. Yo siempre cito, John, si me permites, siempre cito como experiencia, y tal vez para los más jóvenes, revisar, por ejemplo, y hacer un análisis crítico sobre la manera como se manejó la cobertura mediática de los hechos de octubre del 2019, las protestas de octubre de 2019. Hay un episodio que fue captado ampliamente por los medios alternativos. Hubo una cobertura de 2 fotoperiodistas, uno del Comercio y otro de la agencia de noticias API, que fueron golpeados en el centro histórico de Quito por miembros de la Policía Nacional. Fueron golpeados, fueron pateados por miembros de la Policía Nacional vestidos con estos trajes de Robocop. Simultáneamente en el sur de Quito, en una protesta de 2 taxistas, esto fue en los primeros días de octubre, cuando recién había comenzado la protesta, un taxista en su intento de huir de sus compañeros que le estaban prohibiendo que trabaje porque estaban en la protesta por la eliminación del subsidio de los combustibles, le fue atropellando a un colega camarógrafo de Teleamazonas que estaba en ese momento grabando, o sea, sacando en vivo a la periodista en la transmisión del canal, y se vio claramente cuando es impactado el camarógrafo, que felizmente no pasó a mayores.
La mayor parte de canales hicieron una amplia difusión del atropellamiento al camarógrafo para sustentar el discurso contra los transportistas, pero no sacaron la agresión que la tenían captada, no sacaron la agresión a los colegas trabajadores de la comunicación del comercio de la agencia API que fueron golpeados en el centro histórico de Quito. No la sacaron. O sea, trataron de invisibilizar un tema por conveniencia política. Algo que yo, digamos, no lo había visto de manera tan evidente nunca. O sea, eso siempre ha existido, pero no lo había visto de manera tan evidente nunca. Yo siempre digo, ¿los medios tienen un papel político? Sí. ¿Los medios son actores políticos? Sí. Lo son, pero no transparentan su línea editorial. Y en el medio, yo, amigos y amigas que nos están siguiendo, estamos los periodistas, estamos los trabajadores de la comunicación, que quiero decirles a ustedes, queridos amigos y amigas, nosotros no mandamos en los medios de comunicación. No mandamos. Nosotros no mandamos sobre la gente que entrevistamos, no mandamos sobre las notas que hacemos. A nosotros nos imponen. Y si hay algo que no le gusta a la línea editorial del medio, al director de noticias o al dueño del medio, simplemente no sale. Entonces no hay tal libertad de expresión. Eso no existe. Y es algo que lamentablemente no se ha transparentado y por lo cual yo he discutido ampliamente con mis colegas periodistas, sobre todo con los más jóvenes, algunos de los cuales creen que este es un mundo ideal en el cual tú puedes decir lo que quieras y eso no es verdad. Yo tal vez puedo decir lo que quiero hoy en este espacio. Ya tengo mi recorrido, tengo mis 28 años de trayectoria. Creo que he acumulado una experiencia importante. Me falta muchísimo por aprender, obviamente, porque todos los días se aprende. Pero tal vez la madurez, el tiempo que me ha permitido trabajar, crecer, formarme, me permite hoy hablar con la sinceridad con la que estoy hablando, con la que hablo con mis oyentes, con mis televidentes, con mis internautas en la mañana, con mis internautas en la tarde. Con esta misma sinceridad, yo soy así. O sea, así como estoy hablando en este momento, yo soy en mi programa de radio, soy en mi programa de la tarde, soy en mis redes, y yo planteo la necesidad de sincerar el debate. En el Ecuador, y este mensaje es para cerrar esta parte, quiero que se queden con este mensaje. En el Ecuador existe una falsa libertad de expresión. En el Ecuador existe una falsa libertad de expresión. A mí no me vengan a decir que en el Ecuador existe una plena libertad de expresión. A mí no me vengan a decir eso. Correcto, estimado Fabricio. De hecho, usted acaba de tocar un tema muy interesante que lo quisiera abordar en este próximo segmento, que es el hecho del maniqueísmo y los intereses económicos que hay detrás. O sea, y aquí quiero citar otra frase que decía Jaime Roldós. Él en su momento decía, por ejemplo, del tema de que hay muchos o hay algunos sectores que rayan en los radicalismos de los extremismos, donde, por ejemplo, hay algunos que propugnan o democracia o dictadura, o lo uno o lo otro. Mientras que por otro lado hay otros que gritan o revolución o mantenimiento del status quo, o lo uno o lo otro. O sea, tienes que tomar partido de un lado o del otro para que de alguna manera tú tengas voz y voto, o que de alguna manera, como la frase que le decía, si no estás conmigo eres mi enemigo. O sea, se ha armado todo este maniqueísmo como tal a lo largo de la historia que lastimosamente nos ha terminado dividiendo y dañando más como sociedad como tal. Había una vez un escrito que decía en Unidad de Análisis y Coyuntura de la Universidad Central que el Ecuador es una sociedad caracterizada por su heterogeneidad estructural, en el sentido de que somos una economía de parches y retazos, que, por ejemplo, somos una economía desarrollada antes de envejecer como tal. O sea, a ese punto hemos llegado hasta nuestros días, en el sentido de que no terminamos por superar determinados conflictos históricos como tal, si que hacemos una revisión de la historia. Y en ese sentido, en teoría, en una sociedad democrática hay que saber escuchar y permitir la discrepancia, hay que darle libre curso a la diversidad de corrientes y pensamientos, hay que aceptar las críticas de forma constructiva, hay que saber buscar el debate con tolerancia, y es por eso que cada gobierno está obligado a ser respetuoso del pensamiento ajeno. Pero como usted bien lo apuntaba, eso no se ve en el Ecuador. No ha habido un respeto por el pluralismo ideológico, particularmente en estos últimos tiempos y a lo largo de estos 41 años de vida democrática, si es que lo ponemos en un periodo contemporáneo reciente. Entonces, con todas estas cosas, le quisiera preguntar a usted la siguiente inquietud. ¿Cómo usted evalúa la relación del gobierno, de los gobiernos de turno con los medios de comunicación? ¿Usted considera de que a lo largo de esta historia ha habido, evidentemente, ha habido esta, como se decía alguna vez, esta sindéresis en la política como tal? ¿Usted considera que ha habido
algún gobierno que haya defendido la pluralidad, diversidad de voces y respeto por la opinión ajena. ¿Qué opinión la merita, qué comentario le amerita esto, estimado Fabricio? A ver, Andrés Carrión hace un par de años, cuando invitaron a Carlos Montero, ex periodista de CNN, invitaron acá, entiendo que fue una iniciativa del gobierno a través de la Secretaría de Comunicación, le invitaron a hacer un espacio ahí entrevistando a varios periodistas. Uno de esos entrevistados fue Andrés Carrión, y Andrés Carrión, por ejemplo, hizo un ejercicio muy interesante de mea culpa. Yo a Andrés Carrión lo respeto muchísimo, lo aprecio mucho, es un amigo. Podemos discrepar en nuestras visiones ideológicas o políticas, pero somos amigos, somos buenos amigos. Andrés Carrión hizo una reflexión que me pareció interesantísima, ¿no? Una especie de mea culpa, de autocrítica, señalando que los medios siempre nos hemos creído un poder porque somos un poder, decía Andrés, no sé si el segundo, el tercero, el cuarto poder, el quinto poder, pero siempre hemos sido un poder. Y dijo algo que también es cierto. Los medios se han convertido a lo largo del tiempo en tribunales y los periodistas nos hemos creído fiscales o jueces. Se juzgan los titulares más no en los tribunales, ¿verdad? Es que eso ha pasado. Vean, lo que pasó este año, por ejemplo, es una cosa de locos. Detienen a inicios de año al padre de una legisladora, de Gabriela Rivadeneira. Y lo que voy a decir no es defensa al político. Yo ojalá que se entienda, porque ¿saben qué? Cuando uno a veces habla de estas cosas se malentiende o se malinterpreta. Aquí no se trata de defender un político. Sí, lo entiendo, aquí se trata de defender principios, de defender el oficio. De defender el oficio. Cuando detienen al padre de Gabriela Rivadeneira, en ese uso tan deleznable de esa mal llamada libertad de expresión de alguna gente, al padre de Gabriela Rivadeneira lo acabaron. Le dijeron lo más suave, corrupto, pero lo acabaron al señor. Lo acabaron. Lo acabaron en las redes, lo acabaron en algunos medios de comunicación. Algunos colegas se burlaron de Gabriela Rivadeneira, simplemente les cae mal. O sea, olvidándose de que somos periodistas y no somos actores político-partidistas, ¿ya? Olvidándose de eso. Pero lo acabaron al señor y le acabaron a la señora Rivadeneira. Pocos meses después, creo que fueron 8 meses después, resulta que la Administración de Justicia lo declara inocente por falta de pruebas. ¿Ustedes creen que el señor que fue estigmatizado, acusado, vilipendiado, menoscabado, ofendido, agredido, mereció el mismo espacio en los medios, que lo atacaron, que lo insultaron, que lo ofendieron, que lo acusaron, que lo sentenciaron? Tuvo el mismo espacio, mereciéndolo. ¿Ustedes creen que tuvo el mismo espacio en los medios de comunicación que le sacaron las notas? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los colegas que haciendo uso de esta libertad de expresión, de la cual yo sí tengo cuestionamientos, lo insultaron, lo atacaron, se burlaron, ironizaron, generaron comentarios sarcásticos? ¿Ustedes creen que admitieron un error y ofrecieron una disculpa? Para mí ese caso es emblemático. Ese caso es emblemático porque te permite entender justamente un hecho que es totalmente repudiable, y es que los medios terminamos convirtiéndonos en juzgados o en tribunales y los periodistas en jueces. Y así, con el paso del tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, y esto a mí me costó inclusive problemas porque y esto es de dominio público, yo trabajé durante 2 etapas en el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Yo trabajé 12 años en TC, renuncié a TC porque tuve una oferta muy interesante para trabajar en el canal de televisión de la Asamblea. O sea, la idea era, por mi recorrido como periodista legislativo, ir a contribuir con mi conocimiento para formar el equipo de periodistas de la televisión legislativa. Lamentablemente el proyecto se contaminó por cuestiones políticas, pero digamos, esa es otra discusión. Pero digo, en una segunda etapa que yo estuve, que fue una etapa de 1 mes y medio que estuve en la televisión legislativa, yo generé un tuit que no les gustó pues a los directivos de la Asamblea Nacional, porque días antes se generó toda una viralidad sobre una denuncia del presidente de la República de la famosa carretera que no terminaba
que terminaba en ninguna parte en la zona de Mataje, en la frontera binacional con Colombia. Seguramente deben recordar ustedes. Esa carretera con ese puente, terminaba el puente, o sea, todo pavimentado en el lado ecuatoriano, y de ahí lo de Colombia estaba todo, digamos, se veía la selva y no se veía nada, no había carretera, no había carretera. Estimado Fabricio, de hecho dijeron que eso servía para el tema del narcotráfico, incluso establecieron un origen de que supuestamente había iniciado en el gobierno anterior, pero haciendo un retroceso, en realidad eso inició oficialmente en el gobierno de Gustavo Nova en el año 2002 como parte de un acuerdo binacional, o sea, eso nadie se... Y eso, por ejemplo, se aceleró con la instalación de los gabinetes binacionales y los acuerdos que se generaron entre Correa y Santos fundamentalmente. Pero bueno, de este hecho se hizo una gran noticia, ¿no? Que era la carretera que conducía a ninguna parte, sin ningún contraste. O sea, el presidente de la República dando entrevistas a medios internacionales, mostrando las fotografías, vino acá la gente de NT24 y de CNN, mostrando las fotografías de la carretera que no iba a ningún lado y que esa es la demostración de que se estaba apoyando el narcotráfico, etcétera. Bueno, no hubo contraste. ¿Ya? A nosotros en el periodismo nos han enseñado que hay que contrastar, pero no hubo contraste. Se sacaron así las notas. ¿Ya? La verdad oficial la dieron como la verdad real. ¿Ya? Y eso también creo que tenemos que cuestionarnos como periodistas. Porque cuando hacemos un reportaje, se supone que estamos obligados a proporcionar o a presentar al público las diversas aristas de la noticia. Aquí solamente se presentó una verdad, la verdad oficial que se la dio como la verdad real y no hubo contraste. El tema es que 1 o 2 semanas después, Rafael Correa tenía un programa en RT, este canal ruso, y la entrevista a Juan Manuel Santos eran las últimas semanas de Santos como presidente. Y Santos le reconoce a Correa que el tema de la carretera fue una omisión del gobierno colombiano que no cumplió con el compromiso que había tenido con el gobierno ecuatoriano de terminar esa carretera. Y Santos le dijo a Correa en ese programa que el gobierno ecuatoriano cumplió, pero que el gobierno colombiano tuvo tardanzas y que no alcanzó a cumplir. ¿Ustedes creen que la respuesta de Santos tuvo algún tipo de eco en los medios nacionales? ¿Ustedes creen que eso salió? Entonces yo publiqué un tuit señalando que, a mi parecer, el mismo espacio que le dieron los medios a la denuncia del gobierno del presidente Moreno sobre ese tema debía merecer la respuesta del presidente Santos aclarando cómo había sido el tema de la carretera. Ese tuit a mí me costó el puesto. Me costó el puesto, en el caso de la televisión legislativa. Pero es lo que está ocurriendo, es lo que pasa, es lo que pasó antes, es lo que pasa hoy. Ya, por eso yo cuestiono y reniego de la libertad de expresión. Ahora bien, ¿qué además nos refleja esto a la pregunta que me hacía John? Yo hoy encuentro, como nunca antes, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, pero creo que es la palabra real. Hay un maridaje entre los grandes medios de comunicación y el gobierno de turno, cosa que no se había visto jamás. Yo, créanme, nunca lo había visto. Yo me atrevería a decir que lo que veo hoy, lo que he visto a lo largo de estos 3 años y medio del gobierno del presidente Moreno, solamente tiene un antecedente para mí, desde mi punto de vista, y es la complicidad de los medios de comunicación de Guayaquil con las administraciones socialcristianas del ingeniero Febres Cordero y el abogado Nebot. Yo empecé periodísticamente en Canal 4 en Guayaquil y una de mis primeras coberturas fue en diciembre del año 92. Febres Cordero se posesiona como alcalde el 10 de agosto de 1992. Yo empecé en diciembre del año 92, o sea, tras los 3 primeros meses de Febres Cordero. Y yo, siendo muchacho, tenía 18 años, me encuentro con un panorama en el que todos los medios de comunicación de Guayaquil, todos, estaban unidos en torno a las decisiones del alcalde. Todos. Porque en Guayaquil entendieron que era la única manera de salvar a la ciudad. Yo puedo entender eso desde el punto de vista de una línea editorial, no puedo comprenderlo desde el punto de vista del ejercicio del oficio. ¿Ya? Porque el oficio periodístico no puede mostrar solamente una verdad. Tiene que mostrar diversas verdades o diversas visiones para que el público las valore. Pero en Guayaquil se mostraba una sola verdad, que era la verdad del alcalde. Ya con el argumento de que de esa manera estabas contribuyendo a salvar a la ciudad. Traspolo eso a lo que está pasando hoy a nivel macro. O sea, de lo local de Guayaquil, que digamos yo vi y viví esa experiencia, lo traslado al debate nacional. Y esa experiencia de Guayaquil yo la encuentro también hoy a nivel nacional
con esta suerte de maridaje de muchos de los grandes medios de comunicación con el gobierno. O sea, cero contraste. Cero contraste. Yo no lo había visto jamás. En otras ocasiones, por ejemplo, yo fui testigo y les voy a contar una anécdota. En el año 2005, cuando cae Lucio Gutiérrez, yo siempre tomo la lección, ¿no?, a la gente con la cual converso y les digo, ¿cuál fue el medio de comunicación que provocó la génesis de la rebelión de los forajidos? Radio La Luna con Paco Velasco. Radio La Luna. Exacto, John. Usted tiene la respuesta. ¿Ya? Y a esa rebelión de los forajidos se sumó luego Teleamazonas. Teleamazonas tuvo, por ejemplo, imágenes exclusivas del momento en el cual en el edificio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que está ubicado en el centro norte de Quito, estaba ubicado porque ya no queda allí, en la calle Robles y 9 de octubre, se vio claramente incidentes y cómo alguien sacó una pistola y empezó a disparar desde uno de los pisos superiores, cosa que no habían sacado otros medios. En mi caso, yo trabajaba en TC. A mí me prohibieron que cubra la rebelión de los forajidos, o sea, que cubra pero que no saque, hasta segunda orden. Y solamente empezamos a sacar cuando el presidente ya había sido destituido y perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas. En ese momento sí me dijeron, sales al aire en este momento. Pero antes, en TC no se informó nada de la rebelión de los forajidos, cosa que sí hizo Radio La Luna y que sí hizo Teleamazonas, y también lo hizo Coavisa y otros canales. Pero digamos, traigo esto porque tú veías que en función de las líneas editoriales había algo de diversidad. Pero en estos años no has encontrado eso. En estos años los medios privados han tenido la misma agenda de los medios estatales, que no son medios públicos, y no les llamen medios públicos. Ya, los medios estatales no fueron y no son medios públicos, son medios gubernamentales. En el Ecuador se perdió la gran oportunidad, John, amigos y amigas, de impulsar verdaderos medios públicos. Aquí se impulsaron medios estatales, medios gubernamentales. Y hoy tienes una sola línea que, como te digo, yo no la había visto jamás. Y yo me temo que esto nos va a fracturar como medios y nos ha fracturado como medios, porque la gente ya no nos cree. El común de la gente no cree en los medios de comunicación. El común de la gente no cree en el periodista. Mucha gente piensa que somos mentirosos. Mucha gente piensa que contamos verdades a medias. Mucha gente piensa que nos vendemos al mejor postor. Eso es lo que está pasando hoy dentro de esta gran crisis de credibilidad, como yo la he calificado, estimado John y amigos y amigas. Correcto, estimado Fabricio. De hecho, ya para terminar este segmento, solo quisiera hacer una especie de pregunta para terminar esto y seguir a la última fase de la entrevista. ¿Usted considera, a ver, haciendo una comparación, pasamos de los 10 años de la administración del presidente Correa, donde evidentemente hubo una confrontación entre el gobierno y los medios de comunicación, pero ahora estamos en una nueva etapa donde vemos que los medios de comunicación de alguna manera tienen una relación cercana con el actual gobierno, donde vemos que, como usted bien lo manifestó, no hay un contraste de la información, no vemos un contrapeso, no hay transparencia en la información como tal, y hasta cierto punto se nota cuando a una autoridad se le hace una pregunta y resulta que se enoja o no le gusta, o solo quiere que le hagan las preguntas que ella quiere, y es como que esto genera una especie de falta de credibilidad, una especie de confusión en la ciudadanía como tal. Entonces, ¿cómo usted valora eso? ¿Usted cree que la actual administración le ha hecho, ha cumplido con su famosa política de diálogo, o se puede decir que ha sido el gobierno de todos o el gobierno de las libertades como tal? No, de modo alguno. Mi respuesta categóricamente, no. Esa es una etiqueta que se inventaron y que en la práctica no se tradujo. Perdónenme, en la práctica no se tradujo. Aquí está claro que hubo un respaldo irrestricto por parte de un segmento de periodistas y de medios, y que sobre periodistas críticos, ya, los periodistas críticos, me incluyo, y perdón que hable en primera persona, ya, los periodistas críticos hemos sido estigmatizados. A mí jamás nadie me puede acusar, nadie me puede acusar de que yo he sido un deslenguado, de que yo he abusado de mi libertad de expresión, de que yo he maltratado a alguna autoridad, de que yo me he referido en términos peyorativos a alguna autoridad. A mí nadie me podrá decir eso, ni antes ni hoy, nadie. Pero yo he sido crítico del estado de cosas, y yo quiero decirles algo. En un primer momento, en los primeros meses de la administración del presidente Moreno, públicamente en mi espacio de la radio, yo apoyé
apoyé, y eso lo sabe mi audiencia, y yo se lo he dicho, a los nuevos que ingresaron después, tal vez a escucharme, a verme, y quienes me han seguido durante muchos años lo saben. Yo respaldé en un primer momento el proceso de diálogo del gobierno. ¿Por qué lo hice? Porque yo creo que luego de los 10 años del gobierno anterior había una fractura. Necesario o no, eso lo juzgará cada uno desde su visión. Pero había una fractura. Y yo creía que ese momento, sobre todo luego de las elecciones que fueron tan complejas y estas denuncias no comprobadas de fraude, tras la victoria de Moreno, y estas voces de políticos, totalmente irresponsables que llamaron a incendiar Quito, Moreno se posesiona con un discurso de conciliación y llama al diálogo y empiezan a generarse mesas de diálogo. Créanme, yo lo vi con buenos ojos. Yo dije, bueno, creo que luego de esta etapa de confrontación, creo que hay que bajar las tensiones, hay que comenzar a dialogar. Había algo que a mí, por ejemplo, ya me tenía totalmente incómodo y era el hecho de que se haya abusado de las cadenas y de esas piezas comunicacionales que te ponían como espacios de difusión obligatoria para responder a entrevistados del día anterior en determinados medios. Una vez a mí me pasó que en mi programa de radio yo entrevisté a Lucio Gutiérrez y dijo algo que no le gustó al gobierno anterior y resulta que prepararon una pieza para responder y el día siguiente me lo pusieron en el mismo espacio. Ya, o sea, a mí también me pasó eso para responder al gobierno de Gutiérrez. Yo ya estaba cansado de ese abuso. O sea, yo lo he dicho públicamente, yo les digo a ustedes en este momento. Y yo por eso dije, bueno, creo que es el momento de tratar de conciliar, de acercar, de bajar los ánimos. Pero todo eso que aparecía como lo lógico, como lo ideal, como lo necesario, terminó licuándose. Porque de hecho, estimado Fabricio, el presidente Moreno tuvo más del 70% de popularidad en su momento y ahora vemos que tiene los niveles más bajos que cualquier otro presidente en la historia. Tal cual, pero por eso. Porque resulta que en un primer momento, así como este periodista que está aquí sincerándose con usted, John, y con todos los que nos están siguiendo, como yo lo hago todas las mañanas con mi audiencia, les hablo con la sinceridad con la que le estoy hablando en este momento. Yo sí apoyé el proceso de diálogo del gobierno del presidente Moreno, lo dije públicamente. Me parecía interesante, un ejercicio necesario en ese momento. Pero ese ejercicio fue un solo hervor. El famoso diálogo fue un engaño. Fue un engaño. Los famosos aires de libertad son un engaño. Lo que le pasó a William Ludeña ayer demuestra que los famosos aires de libertad son un engaño. El año anterior, la última semana de noviembre del año anterior, un funcionario del gobierno, un alto funcionario del gobierno, fue a mi programa de radio, el secretario de gabinete Juan Sebastián Roldán. Sí, sí me acuerdo de ese. A arremeter contra mi compañero. Ya, contra Alexis Moncayo. A arremeter contra él. A acusarlo de que era correísta, a decirle que defiende a sus amigos, que no sé qué, cuando debía ser una entrevista que debía desarrollarse de otra manera, pero fue claramente con una intención de incidentar. De hecho, usted hizo una importante acotación y me gustó ese comentario que usted dijo después de una semana, donde usted comparaba esa entrevista con la que le hizo Andrés Carrión al presidente Correa en octubre de 2016, cuando estrenaba Hora 25. Tal cual. Tal cual. Ya, tal cual. Ya, y Alexis decidió tomar el camino a irse, porque aquí también debo decirlo con total transparencia, como lo hice el año pasado. Alexis no lo sacó la radio, no hubo ninguna presión del gobierno, eso sí quiero decirles, no hubo ninguna presión del gobierno. Yo les puedo decir eso. Porque si hubiese habido una presión del gobierno, yo me hubiese ido también. Yo no hubiese aceptado una presión en ese sentido. O sea, eso no existió, eso no pasó. Pero, por ejemplo, tenemos un funcionario que fue a maltratar a un periodista, utilizó un espacio mediático no para informar, sino para incidentar y para maltratar a un colega comunicador. ¿Ya? Yo he vivido el hecho de que funcionarios del gobierno se han negado a ir a mi espacio porque sus agenciosos comunicadores sociales o relacionadores públicos les han metido en chip en la cabeza de que yo soy un periodista de oposición, no entendiendo que uno es un periodista crítico, como tiene que ser todo periodista. Y ninguna autoridad del gobierno, siendo crítico como soy, ninguna autoridad a la cual yo he entrevistado puede decir que yo le he maltratado. Y hay funcionarios a los cuales yo sí he podido entrevistar. Hay otros que lamentablemente nunca más regresaron por esta estigmatización. ¿De qué áreas de libertad me hablan? El año pasado, por ejemplo, a mí me hicieron por lo menos 4 campañas de desprestigio digital. O sea, pagaron trolls para pretender desprestigiarme en las redes sociales.
Esto lo difundió Fundamedios, esto lo sacaron algunos periodistas y gente de bien como Juan Carlos Calderón o Mauricio Alarcón, que alertaron justamente sobre el mal uso de recursos públicos para desprestigiar a periodistas. Me lo hicieron a mí, se lo hicieron a Alexis Moncayo, se lo han hecho a otros periodistas. ¿De qué aires de libertad estamos hablando? Se lo han hecho a Francisco Herrera Arauz, por ejemplo, por el pecado de ser periodistas críticos. Entonces, a mí no me hablen de áreas de libertad. Yo soy absolutamente crítico en ese sentido. Aquí no han existido áreas de libertad. No han existido áreas de libertad. Y aquí la crítica, insisto, ha sido netamente periodística. No ha sido una crítica personal. No ha sido de modo alguno una crítica personal. Pero está claro que hay gente del gobierno que no la ha entendido. John. Correcto, estimado Fabricio. Me suscribo a sus palabras y estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que estamos todavía muy verdes, como usted dijo alguna vez, y nos falta madurar en ese sentido. Y tenemos que hacer un ejercicio de sindéresis como tal en la política. Ojalá en algún futuro eso se vea. Estamos en la fase final, estimado Fabricio, y quiero terminar con un tema de coyuntura actual y después le daré paso para que dé un mensaje final a la ciudadanía. Quiero hablarles sobre el tema de la falta de institucionalidad y de cara al proceso electoral 2021 que vamos a estar. Nos tienen visto a los ecuatorianos y sinceramente en estos últimos tiempos, lastimosamente se han estirado las leyes como plastilina conforme a la conveniencia y a la dedicatoria del timing, como decía en otro espacio, al timing político y donde lastimosamente en base a un criterio jurídico, legal, técnico, etcétera, lastimosamente se lo hace en base a las encuestas o a la aprobación de determinado candidato como tal. Entonces, me refiero particularmente al conflicto entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, donde hasta el sol de hoy no tenemos papeleta, no sabemos la lista completa de las nóminas asambleístas. Vemos que ahora van a ser llamados a rendir a la Fiscalía o a la Corte Nacional de Justicia, si la memoria no me falla, de 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Hay un despelote, como se dice popularmente en este sentido, donde vemos que incluso hay el peligro de que se aplacen las elecciones cuando las fechas del 14 y el 24 de mayo están escritas en piedra, no se pueden mover. Y conforme al calendario electoral que salió en marzo del 2020, establece ya cada punto que tiene que seguirse conforme al proceso. O sea, lo normal sería que el proceso electoral se lo coordine o se lo organice normalmente, pero estamos hablando de este tipo de cosas lastimosamente y si esto nos remontamos al hecho de que producto de esto ha sido la famosa reinstitucionalización del Estado que se le prometió al país en la famosa consulta popular de febrero de 2018, donde hoy sentimos las consecuencias de esa, entre comillas, reinstitucionalización como tal, donde lastimosamente el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tuvo muchos bemoles a mi juicio, creo que cometió una serie de irregularidades, se violentó la Constitución como tal en ese sentido, y uno de esos fue haber puesto el Consejo Nacional Electoral de origen partidista, que no podía ser de esa manera, pero como lo lideró en su momento el fallecido Julio César Trujillo, que dijo que estaba bien, entonces tenía que ser así. Entonces, ¿cuál es su lectura respecto a esto, estimado Fabricio? ¿Cómo valora usted? ¿Qué perspectivas ve hacia el futuro como tal respecto a esto? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo lo ve usted? A ver, ¿cómo va a terminar? Creo que esto va a terminar mal. Parece, ¿no? A ver, igualmente yo he sido crítico y no de ahora. Yo he sido crítico desde el momento mismo de la convocatoria a consulta popular. Yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, con que elijamos a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la vía de las urnas. Yo vaticiné en mi espacio radial, vaticiné que esa elección iba a ser un desastre y en efecto esa elección fue un desastre. Fue un desastre. La de 2019 fue un desastre. Fue un desastre. Después, ese consejo que para alguna gente es un consejo impoluto, que no cometió ningún error, que no tuvo ninguna mancha, cero autocrítica. O sea, yo ubico al menos 4 lunares, haciendo memoria, 4 lunares ubico al menos en el trabajo de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que tanto defienden algunos sectores, ¿no? Ser autocrítica. El uno es el Consejo de la Judicatura de Transición, que fue una vergüenza. Ese Consejo de la Judicatura de Transición vergonzoso, en donde claramente allí hubo incluso denuncias internas y disputas de espacios de poder,
hubo una acusación contra uno de sus miembros, incluso una grabación que se difundió, que uno de sus miembros de ese Consejo de la Judicatura supuestamente manejaba todo el esquema judicial en la ciudad de Guayaquil, y aquí no pasó nada, o sea, nadie se escandalizó. Los únicos que se escandalizaron fueron 2 de los 5 consejeros, el doctor Juan Pablo Albán Alain Castro y la doctora Angélica Porras, me parece. Y los otros 3 consejeros, o sea, mutis camino al foro. Ya, y la opinión pública no se escandalizó. Ese Consejo de la Judicatura de Transición fue una vergüenza, un lunar. Segundo lunar, el Consejo Nacional Electoral, que es lo que estamos viviendo hoy. Este Consejo Nacional Electoral, aquí nadie se escandalizó del hecho de que el Consejo Nacional Electoral fue elegido con delegados de las organizaciones políticas, contrario a lo que dice la Constitución. El Consejo del doctor Trujillo debió haber convocado un concurso de méritos y oposición para poder integrar ese Consejo Nacional Electoral. No pedirle a los partidos políticos que promuevan candidaturas. Y resulta que tenemos a la ingeniera Diana Tamaín, que responde a los intereses de Pachacutic. Tenemos al ingeniero José Cabrera, que responde a los intereses del Partido Social Cristiano. Tenemos al ingeniero Enrique Pita, que fue promovido por el movimiento Creo. Tenemos a la señora Estela Cero, que es delegada de Alianza País. Y tenemos al doctor Luis Verde Soto, que también tiene intereses o responde a ciertos intereses políticos y gremiales. Y nadie se escandalizó. Resulta que ese consejo hoy está llevando la organización desastrosa de un proceso electoral cuya fecha sigue tambaleando, porque nadie nos dice a ciencia cierta si las elecciones efectivamente se van a efectuar el domingo 7 de febrero del 2021. Un tercer lunar de ese consejo. La no... ¿El Contralor? Sí, la no evaluación, el no haber evaluado al Contralor General del Estado, el no haber evaluado al Contralor, que además el Contralor no es el Contralor titular. El doctor Pablo Celis de la Torre no llegó al cargo por la vía de un concurso. El doctor Pablo Celis de la Torre fue elegido subcontralor por quien era contralor en ese momento, Carlos Polit, que en este momento está prófugo, que renunció, que está enfrentando juicios por casos de corrupción, pero él es el que designa al subcontralor. El subcontralor quedó encargado de la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana, en lugar de evaluar al subcontralor y llamar a un concurso para elegir a un nuevo contralor, un concurso realmente serio, le blinda al subcontralor y le mantiene en el cargo hasta el año 2023. Termina siendo impresentable. Y si esto le sumamos la injerencia que tuvo en el proceso electoral de la eliminación de los 4 movimientos, además, donde no tenía nada que ver. Además, porque ¿dónde está en la ley que la Contraloría tiene atribuciones para disponer al Consejo Nacional Electoral la eliminación de organizaciones políticas, que son atribuciones exclusivas de la función electoral? Y un cuarto elemento, la elección de la fiscal general del Estado. La última declaración del consejero transitorio Javier Zavala Egas da cuenta de que efectivamente hubo intenciones y hubo acciones, no intenciones, hubo acciones que favorecieron el puntaje que terminó decidiendo ese proceso para elegir a la doctora Diana Salazar Méndez como fiscal. Resulta que todos en la prueba oral, que era la prueba subjetiva, no la objetiva, ya, en la prueba oral, todos se pusieron 30 sobre 30, con excepción de Javier Zavala, que le puso 24 sobre 30. Y nadie se escandaliza. He mencionado 4 hechos, 4 elementos de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Por eso yo digo, a mí no me hablen de institucionalidad. ¿Qué institucionalidad? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál institucionalidad? Hoy tenemos al Consejo Nacional Electoral en clara disputa con el Tribunal Contencioso Electoral. Resulta que estamos a menos de 1 mes y 3 semanas de las elecciones y no sabemos quiénes mismos van a ser los candidatos. Hoy en la mañana entrevisté al consejero José Cabrera y le pregunté si habían mandado a imprimir las papeletas. Estamos 22 de diciembre, estamos a 9 días del inicio de la campaña electoral. Y me dijo el consejero Cabrera que no se puede hasta que no se resuelva el conflicto con el Tribunal Contencioso Electoral. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué mismo? Tenemos actores políticos que quieren aplazar las elecciones. ¿Por qué? Cuando saben los actores políticos que las fechas del 14 de mayo para posesión de la Asamblea y de 24 de mayo para posesión del nuevo gobierno son fechas inamovibles, constitucionales, escritas en piedra. Aquí no es que ha ocurrido un cataclismo nuclear para que difieran las elecciones, porque se entiende que en causales de fuerza mayor se podría postergar las elecciones. Pero este es un tema administrativo y no lo terminan resolviendo. Entonces, yo como siempre digo, a mí no me hablen de institucionalidad o de reinstitucionalización, porque para mí eso no existe, John. ¿Usted cree que se podría repetir lo que ocurrió el año pasado con las seccionales cuando autoridades como por ejemplo en Los Ríos no se posesionaron en la fecha que era
y lo mismo con el tema de la elección del Consejo de Participación Transitorio. ¿Usted considera que algo así podría ocurrir con el tema de la posesión de la nueva Asamblea y el nuevo presidente? ¿Qué espero y qué quiero? Que no. ¿Qué creo? Categóricamente sí. Vamos, seguramente como están las cosas en este momento, no descarte usted que vamos a enfrentar dificultades como las del año 2019. Resulta que llegó el 14 de mayo, ¿ya? Y como no se pueden prorrogar las autoridades de elección popular, porque terminan y deben ser reemplazadas y ya, el 14 de mayo. La provincia de Los Ríos, llegamos al 14 de mayo, no tuvo prefecto y sus cantones no tuvieron alcaldes. 3 semanas en acefalía, al igual que varios cantones de Manabí. Como están las cosas, a mí no me extrañaría, ojalá que eso no pase, pero a mí no me extrañaría que haya provincias que no tengan legisladores legalmente proclamados y posesionados para el 14 de mayo del 2021. No me extrañaría. Ojalá que eso no pase, sería terrible. Pero si así se manejan en esta etapa preelectoral, ¿cómo usted cree que manejen cuando ya estén contando los votos ahí? O sea, se va a armar un despelote como tal. Claro. Ese es el problema. No hay claridad. Terrible. Correcto, estimado Fabricio. Créame que de verdad ha sido un gusto compartir con usted este espacio y que nos pueda dar su opinión respecto al estado o a la situación de cosas que vive el país y más que nada, siempre tratar de aprender del uno al otro y yo comparto lo que usted decía, ¿no? O sea, hay que aprender a ser más tolerantes, más maduros, hay que escucharnos el uno al otro y reconocer que no es un pecado como tal y que todavía como sociedad nos queda mucho por aprender y mucho por hacer para tratar de llegar a ser mejores. ¿Cuál es su mensaje final para la ciudadanía, estimado Fabricio? Bueno, yo primero quiero agradecerle, John, y a todos los panas que hacen este esfuerzo llamado Periodismo en Llamas. Me encanta el nombre, me encanta. Periodismo en Llamas. Decirles que mantengamos las convicciones, que no perdamos la fe. Estoy convencido que vendrán mejores días. Ojalá que vengan mejores días. Depende de nosotros. Decir a quienes tal vez nos están escuchando, a ustedes que están llevando adelante este esfuerzo periodístico, que no claudiquen, que no claudiquemos en la necesidad de amplificar las voces distintas, de tener espacios plurales donde puedan ser escuchadas las voces ciudadanas, en mantener una posición crítica. Hoy, mañana, después, siempre mantener una visión crítica, aunque haya audiencias a las cuales no les guste. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay gente de mi audiencia a la que no le gustan mis comentarios, pero me escuchan. O sea, para mí ese tiene un valor espectacular, ¿no? O sea, discrepan con lo que digo, pero me escuchan. Eso es interesante y creo que eso le da valor a lo que uno hace como periodista. No perder la fe, no perder la esperanza, mirar con mucha atención el estado de cosas que al momento enfrenta la República, buscar muchas fuentes de información, no solo una. No crean lo primero que leen en las redes sociales, porque no todo lo que aparece en las redes es verdad. Eso decirles y agradecerle, John, y a todos los panas de Periodismo en Llamas por esta oportunidad. Ojalá que en algún rato nos podamos reencontrar. Y cuando pase todo esto, cuando ya no tengamos que usar mascarilla ni nada de eso, reunirnos, pegarnos una cerveza o un trago, conversar, charlar, conocernos, pasarlo de manera espectacular. Así que, John, muchas gracias y a todo el equipo de Periodismo en Llamas. Totalmente, estimado Fabricio. Ojalá algún día se pueda llevar a cabo eso. Estimado Fabricio, no se vaya a desconectar, por favor. Hay algo que le quisiera decir por interno y agradecerle a usted por acompañarnos en Periodismo en Llamas. Las puertas siempre estarán abiertas y esperando que no sea la última vez y que pueda venir a este espacio, visitarnos y compartir su opinión con la ciudadanía como tal. Muchísimas gracias, estimado Fabricio, la audiencia también. Recordarles que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan las conclusiones de lo que acabamos de conversar como tal. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Chao. A esta silla y a esta guitarra